Una de las afirmaciones que encontrarás en Internet es que el relato del Génesis fue originalmente inspirado o plagiado de otra obra antigua llamada la Epopeya del Gilgamesh. Y si el relato del diluvio en Gilgamesh, encontrarás muchas similitudes con lo que leemos en Génesis, como que el héroe del diluvio construyó un barco para sobrevivir en la tormenta, libera pájaros, hace sacrificios después, y los dioses lo bendicen. Es a partir de estas similitudes que muchos sugieren que el relato del Génesis se tomó del relato del Gilgamesh, o fue simplemente el trabajo que los autores israelitas utilizaron para hacer su versión del diluvio. Sin embargo, cuando profundizas en esta afirmación, encontrarás que los académicos notan que la afirmación de plagio directo es poco probable, y la verdad es más complicada. ¿Copió el Génesis a la epopeya del Gilgamesh? La epopeya del Gilgamesh es muy diferente de Génesis en múltiples formas. Primero, no es un relato de los orígenes o la creación. En cambio, el Gilgamesh es una epopeya que sigue las aventuras del rey Uruk, que se llama Gilgamesh, y la epopeya se divide en 12 tabletas. El resumen es que Gilgamesh era un rey que era odiado por su pueblo, por lo que los dioses crearon un hombre salvaje llamado Enkidu. Enkidu y Gilgamesh se hacen amigos y emprenden aventuras juntos. Y sin embargo, los dioses se enojan con los dos y sentencian a Enkidu a morir. Después de esto, Gilgamesh se llena de dolor y miedo a su propia mortalidad. Entonces Gilgamesh emprende un largo viaje para encontrar a Utnapishtim, para preguntarle cómo podría obtener la inmortalidad para sí mismo. Utnapishtim le dice a Gilgamesh que él no puede lograr esto, pero que hay una planta en el fondo del mar que puede rejuvenecer el cuerpo. Gilgamesh se las arregla para conseguir esta planta, pero en su camino de regreso a Uruk se detiene para bañarse y una serpiente roba la planta. Por lo tanto, la epopeya termina con Gilgamesh aceptándolo y que la única inmortalidad que puede esperar lograr es hacer un hombre que perdure a través de las generaciones. Entonces, como pueden ver, todo el relato no se parece nada al Génesis. Pero cuando Gilgamesh visita a Utnapishtim, se entera del diluvio. Utnapishtim le dice a Gilgamesh que se encomendó la tarea de construir una embarcación para sobrevivir la tormenta. Después del diluvio, hizo un sacrificio para alimentar a los dioses y como recompensa se le concedió la inmortalidad. Esta sección particular de Gilgamesh, la que muchos argumentan que fue plagiada y agregada de la Biblia, o al menos los autores israelitas usaron para hacer su propia del gran diluvio. Sin embargo, existen problemas con cada una de estas afirmaciones. Primero, debemos dejar en claro que no tenemos un solo relato de la epopeya del Gilgamesh. Técnicamente, tenemos varios relatos, fragmentos del Gilgamesh, y todos son diferentes entre sí. Lo que tradicionalmente se conoce como la epopeya del Gilgamesh es la versión tardía encontrada en una biblioteca siria que data del siglo VII a.C. Tigay dice de versiones fragmentadas anteriores. Las del segundo milenio, aunque textualmente relacionadas con los textos de Nínive, difieren considerablemente entre ellos. Las formas acadias de la epopeya, atestiguadas en los textos del segundo milenio, desaparecen al final de este milenio, para ser reemplazadas en el primer milenio por una versión de la epopeya básicamente estandarizada, donde quiera que se encuentre y que se caracterice por un estilo distintivo. Entonces, lo que podemos recopilar de las evidencias es que Gilgamesh se actualizó y cambió con el tiempo, y hay varias versiones diferentes, lo que muestra cuán fluido era el texto antes de la construcción de la epopeya tardía.
Hemos encontrado variaciones en versiones fragmentadas sumerias, acadias, hititas y hurritas, esparcidas por todo el mundo antiguo. Todas estas parecen ser más antiguas que la última versión completa y se pueden encontrar diferentes en todas partes. Aquí hay algunos ejemplos. En los primeros textos sumerios se menciona a Enkidu como una serpiente, no como un amigo. 50 soldados partieron con Gilgamesh en una aventura, pero están ausentes en la epopeya tardía. En una versión anterior se refiere a un templo como la morada de Anu, pero la versión tardía se refiere a él como la morada de Anu e Ishtar. En la versión sumeria, en un momento Gilgamesh quiere viajar a la montaña Cedar para establecer su nombre, pero en la antigua versión babilónica quiere viajar allí para luchar contra un monstruo para establecer su nombre. En la epopeya tardía, esto se modifica nuevamente para afirmar que el dios del sol es el iniciador de la campaña. Jeffrey señala, el episodio del toro del cielo no está atestiguado en la versión babilónica antigua. Se atestigua por primera vez en los textos acadios e hititas de Atusha. En la epopeya tardía, la tablilla número 12 parece ser una adición a la epopeya que contradice el resto de la historia. Enkidu está vivo al comienzo de esta tablilla, aunque muere en medio de la historia. También se le conoce como un sirviente en esta sección, lo que apoya la teoría de Tigai. En la tablilla 12 es una traducción literal de un poema sumerio, anterior agregado al final de la epopeya. Algo así como un apéndice de la historia en su conjunto. También hay variaciones de cómo se redactan las cosas. Muchas veces parecen que las versiones acadias posteriores parafrasean las versiones sumerias anteriores, en lugar de traducir palabra por palabra. A veces, en la epopeya tardía se amplían secciones y se les dan más comentarios, y en ocasiones se reformatean las secciones con nuevas ideas. A veces hay evidencia de corrupción o malentendidos de la redacción anterior. Incluso hay versiones entre los diferentes fragmentos sumerios. Entonces, lo que leemos en la última versión parece ser un texto evolucionado que surgió gradualmente después de varias redacciones y cambios. Y el texto en sí parece haberse entendido como fluido, que debería modificarse según la cultura y el periodo de tiempo. Tigai dice, en cuanto al caso, los fragmentos del periodo babilónico medio indican que la aparición del texto babilónico estándar tardío fue un proceso gradual que tomó siglos, en lugar de algo logrado de una vez por el editor final. Algunos sugieren que el producto tardío fue originalmente obras separadas que luego se compilaron juntas en la epopeya, pero Tigai argumenta que es poco probable, dado que las versiones fragmentadas anteriores probablemente hacen referencia a otras versiones, lo que sugiere que hubo una epopeya anterior en acadio que fue simplemente actualizándose con el tiempo. Podría darse el caso de que la primera versión acadia se haya elaborado a partir de obras sumerias separadas, pero todavía no estamos del todo seguros. Sin embargo, Tigai señala que es muy probable que haya una excepción a esto, a saber, el relato del diluvio, que según él probablemente se agregó a la versión tardía de la epopeya y estuvo ausente en las versiones anteriores. Las razones son que el relato del diluvio de Gilgamesh difiere del resto de la epopeya en términos de estilo, fórmulas de apertura y vocabulario. El relato del diluvio se refiere a la esposa de Utnapishtim como mujer, pero fue del relato del diluvio. La epopeya se refiere principalmente a ella como esposa. Las secciones de Utnapishtim fuera del relato del diluvio utilizan una forma única para presentar discursos. Esta fórmula también se ve en lugares anteriores a la epopeya que se pueden observar en las versiones fragmentadas antiguas de Babilonia. Sin embargo, dentro de la narrativa del diluvio de la epopeya de Gilgamesh, y por otro lado se usan constantemente una fórmula diferente. Abrió la boca para hablar diciéndole ave. La epopeya del Gilgamesh utiliza continuamente un estilo repetido homogenizado, pero en cuanto a lo que respecta al relato del diluvio, este se usa mucho menos y solo en pasajes breves.
Cuando termina el relato del diluvio, el estilo vuelve a la repetición y a la homogeneidad a gran escala. Tigger señala que la explicación probable es que el relato del diluvio de Gilgamesh no era originalmente parte de la epopeya, sino que se insertó en la versión tardía y se copió del relato del diluvio en una versión tardía, ahora perdida, del Atrahasis. Ciertas leñas del diluvio de Gilgamesh son virtualmente idénticas a las leñas de Atrahasis. La lista inicial de dioses es más consistente en la lista de dioses en la segunda tablilla de Atrahasis. Y finalmente, y más revelador, el héroe del diluvio de Gilgamesh, Unapistín, se le llama Atrahasis en un monumento 11. Por lo tanto, debemos inferir que antes de la versión tardía del Gilgamesh, la narrativa del diluvio no era parte de la sección de Unapistín y que fue llevada a Gilgamesh desde una versión tardía de Atrahasis, una que data de una época en que la fórmula tardía estaba de moda. Scott Nagel dice: la mayoría de los académicos, por lo tanto, ven en esta sección la 11ª tablilla como el trabajo del editor del siglo VII a.C., quien bajo la edición en una fuente anterior como conocida la epopeya de Atrahasis. Por lo tanto, Gilgamesh parece ser una epopeya elástica y fluida que cambia, modifica y dependiendo de la cultura y del periodo del tiempo se adapta. El relato del diluvio probablemente no estaba en la versión original, ya que no es consistente en la estructura literatura del resto de la epopeya y no es atestiguada en las primeras versiones fragmentadas o incluso insinuada. Lo más probable es que se agregó durante la construcción de la versión tardía o incluso en un momento posterior antes de que se colocara en la biblioteca de Nínive. Ahora, dada toda esta investigación, puede ayudarnos a comparar y comprender mejor la relación entre el diluvio del Génesis y la versión del Gilgamesh. Lo primero que hay que tener en cuenta es que no hay evidencias de dependencia literaria directa en Génesis, como ocurre con la dependencia del Gilgamesh con respecto a Atrahasis. Como señalamos, pude encontrar conexiones literarias entre las versiones tardías de la epopeya del Gilgamesh y Atrahasis. Esto es completamente faltante cuando se trata del relato del Génesis. No hay evidencia de préstamos literarios directos como tomar prestado vocabulario, estilo o fórmulas. Es cierto que hay connotados acadios en el relato bíblico del diluvio. Sin embargo, John Walton y Trent Logan notan que esto en realidad no muestra que estuvieran copiando las leyendas conocidas del diluvio mesopotámico. Como lo muestra el arreglo literario en Génesis con los connotados, no coincide con las leyendas de los diluvios mesopotámicos. En sus palabras, el flujo narrativo sobre los materiales de construcción no consigue específicamente ninguna de las tradiciones mesopotámicas registradas. Entonces, aunque la descripción bíblica tiene conexiones con el acadio, también parece ser una tradición independiente que fue transmitida a los hebreos que estaban separada de otros relatos de diluvio conocidas en el tiempo. No hay algo que se tomó de las leyendas del diluvio mesopotámico. Incluso Mark Smith señala la falta de acuerdo verbal con los versos acadios y paralelos en oposición a los temas y la relativa escasez de vocabulario prestado en la literatura milita en contra de una teoría de la dependencia literaria directa. Con Génesis capítulo 1:11 parece que estamos trabajando más con temas compartidos y tramas básicas que se originaron en Mesopotamia, en lugar de textos realmente conocidos tomados prestados por Israel. Si los hebreos elaboraron el relato del diluvio plagiando otras obras del diluvio, cambiaron tanto que cualquier conexión literaria directa reconocible ha sido borrada por el trabajo de falsificadores astutos e indetectables. Ahora, lo que sugieren muchos académicos no es la dependencia literaria, sino las traducciones compartidas entre Génesis y los otros relatos del diluvio. En otras palabras, todos los relatos del diluvio probablemente se basan en tradiciones orales originales transmitidas a culturas posteriores.
John Walton ilustra esto al compararlo con los relatos egipcios y hititas de la batalla de Kadesh. Ambas culturas escribieron sobre el mismo evento y por lo tanto deberían esperar que haya similitudes, pero también la perspectiva religiosa y cultural de cada lado también produjo sus propias diferencias. Pero el punto importante es que las similitudes entre ambos relatos no significan que uno copió al otro o inspiró del relato del otro. Es más probable que ambos relatos compartan tradiciones similares sobre lo que algo sucedió en el pasado. Podemos hacer otra analogía con el evento conocido como el éxodo de Egipto. Tanto Tácito como Manetón hablan de los orígenes de la nación de Israel como habiendo dejado Egipto hace mucho tiempo. Tácito dice que los hebreos fueron expulsados a causa de una plaga y Manetón se refiere al éxodo como una expulsión de leprosos. Hay similitudes aquí con lo que encontramos en el relato anterior dentro del libro del Éxodo, pero es poco probable que Tácito o Manetón obtuvieran su información del Pentateuco. Es más probable que estén citando una versión egipcia anterior de su versión de la historia y por lo tanto tengan una tradición compartida con lo que encontramos en el libro hebreo anterior del Éxodo. Del mismo modo, es más probable que los antiguos relatos del diluvio cercano Oriente hayan compartido tradiciones de un diluvio que ocurrió en el pasado distante. Como dice Walton y Longman, el lector no debe precipitarse a conclusiones de que las identificaciones de similitudes sugieren que el autor haya tomado prestadas informaciones directamente de los relatos mesopotámicos. Todos en el mundo antiguo saben que hubo un diluvio, al igual que todos hoy saben que hubo un holocausto. Es un río cultural. Los relatos mesopotámicos se extraen del río cultural y lo modifican de acuerdo con sus ideas culturales y teológicas. Los autores bíblicos están haciendo lo mismo. No necesariamente debemos preocuparnos, pero si los autores israelitas tienen acceso a copias de los relatos mesopotámicos, es cierto que el relato del Génesis tiene paralelismos que se encuentran en las obras de otras leyendas del diluvio mesopotámico, como el Gilgamesh. Sin embargo, Walton señala que a menudo tendemos a resaltar las similitudes e ignorar las diferencias. La realidad es que hay más diferencias entre Génesis y los otros relatos que realmente distinguen al Génesis de su diluvio. Dado que no hay evidencias de dependencia literaria directa, es probable que los diversos relatos del diluvio solo contengan tradiciones compartidas de una tradición oral sobre un diluvio en el pasado distante. Como dice Edmund North, la medida en que la narrativa posterior se deriva de la tradición anterior sigue siendo incierta. No se puede afirmar de forma directa de influencia literaria, ya que los rastros distintos de las respectivas narrativas son demasiado abundantes para permitir tal afirmación. Todo lo que se puede decir es que los relatos bíblicos deben haber sido influenciados por la tradición oral mesopotámica o por una serie preexistente de tales tradiciones transmitidas oralmente en su contexto. Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es la complejidad de cada relato. Lo que leemos en Génesis parece ser un relato mucho más simple cuando lo comparamos con lo que vemos en Gilgamesh o Atrahasis, lo que sugiere que no fue una elaboración adicional o dependiente de las otras versiones. Kenneth Kipchen señala que el relato del Génesis de ninguna manera está más evolucionado. En términos de extensión, el relato del Génesis del diluvio equivaldría aproximadamente a 120 líneas de la versión sumeria o acadia de ese tiempo, mientras que el relato del diluvio de Atrahasis, tablas 2 y 3, tenían originalmente unas 370 líneas de longitud y el relato de la inundación del Gilgamesh tenía unas 200 líneas. Kitchen dice que Génesis 6:8 fue probablemente la más simple y corta de todas las versiones antiguas. Posiblemente se originó tanto como ellas y ciertamente no es una elaboración secundaria de ellas mismas.
si solo estuviéramos creando una versión simplificada de las leyendas del diluvio existentes. Deberíamos esperar que haya evidencia de redacciones o simplificaciones de secciones específicas. En cambio, vemos un relato más simple que carece de conexiones literarias con la versión mesopotámica. También vemos menos desarrollo teológico en Génesis y cosas que tendrían un sentido más práctico. Por ejemplo, tanto Gilgamesh como Génesis notan que el héroe del diluvio liberó pájaros después de la inundación. En Gilgamesh, el orden de una paloma, una golondrina y luego un cuervo, siendo el último el más grande de los 3 pájaros. En Génesis 8, el orden es un cuervo y luego se sienta una paloma 3 veces. En el Ivy Biblic Commentary señala que el orden en Génesis tiene más sentido práctico para inspeccionar la retirada de esa escena. A diferencia de las palomas que regresan después de ser liberadas, el uso de un cuervo para marineros se basa en su línea de vuelo. Al notar la dirección que elige, un marinero puede determinar dónde se encuentra la tierra. La estrategia más sensata es soltar un cuervo primero y luego usar otras aves para determinar la profundidad del agua y probabilidad de un lugar para aterrizar. Un cuervo, por hábito, vive de carroña y por lo tanto tendría suficiente comida disponible. La paloma tiene una capacidad limitada para el vuelo sostenido, por lo tanto los navegantes la utilizan para determinar la ubicación de los sitios de aterrizaje. Mientras regresan, no habrá aterrizaje a corta distancia. La paloma vive en una elevación más baja y necesita plantas para alimentarse. Entonces, Noé soltó un cuervo primero y luego una paloma. Concuerda bien con las antiguas prácticas de navegación. Es probable que primero se suelte un cuervo para seguir la línea de dirección hacia la tierra firme. Dado que no regresó, eso indicaría que pudo haber encontrado un lugar para descansar más allá de la línea de división, lo que significa que las aguas de inundación estaban retrocediendo. La paloma, que es una ave más pequeña, habría sido liberada a continuación para determinar si otras masas de tierra estaban cerca, lo que no se indicó de inmediato. La paloma fue soltada nuevamente hasta que no regresó, lo que indica que finalmente había aparecido suficiente tierra seca. Las dimensiones del arca de Gilgamesh indican que habría sido de 120 por 120 por 120 codos, con 6 cubiertas y 7 pisos. Las dimensiones del arca eran las correspondientes mencionadas, lo que significa que probablemente se parecía a un cubo gigante. Es poco probable que un barco así flote y parece ser completamente mítico. Hemos notado en un video anterior que las dimensiones del arca en Génesis son probablemente una fórmula idealizada y exagerada, pero aunque las dimensiones son exageradas, la proporción de la distribución de sus paredes probablemente se basaría en una embarcación real que hubiera podido flotar y caparear la tormenta del diluvio. En las otras leyendas del diluvio, la lluvia dura 7 días y 7 noches, pero en Génesis indica un marco de tiempo más largo, con 40 días y con 40 noches. Para que la región se llenara de agua, 7 días parece demasiado corto. Parecería más probable que un periodo más largo. Realmente se cree en un megalago en el área, por lo que usar un número simbólico más alto es una mejor estimación. Además, los monzones que solían ocurrir en la región generalmente duraban alrededor de 4 semanas, que está más cerca de lo que registra el Génesis. Entonces, Génesis tiene más sentido en términos de cuánto tiempo debería durar aproximadamente la lluvia. Así que Génesis es un relato mucho más simple y tiene más elementos que parecen realistas, como dice Alan Millar. Si se va a emitir un juicio sobre la prioridad de una tradición sobre otra, el Génesis gana inevitablemente. En la creación, su relato es admitido por su simplicidad y grandeza. Su concepto del hombre concuerda bien con los hechos observables. Por lo tanto,
dado que no hay conexiones literarias entre el Gilgamesh y el Génesis, como las hay entre el Gilgamesh y Atrahasis, y que el relato del Génesis es mucho más simple y realista, es poco probable que los hebreos usaran Gilgamesh como fuente, que estaba destinado a ajustarse según el periodo de tiempo y la cultura en la que se encontraba. Esto sugiere que su objetivo no era necesariamente una historia precisa, sino ajustar su contenido para adaptarse a la mejor audiencia de su contexto. Carecemos de evidencia que sugiera que Génesis fue tratado de la misma manera y que hay muchos datos arqueológicos e históricos que sugieren que Génesis apunta más a informar relatos precisos del pasado. Por lo tanto, no parece, con nuestro conocimiento actual, que Génesis, que estaba destinado a ser un texto fluido como el Gilgamesh, de hecho, parecen ser diferentes en su objetivo, género y propósito, y por lo tanto no hay razón para asumir que el diluvio del Génesis fue solo un mito tomado del Gilgamesh o inspirado por esa historia de ese diluvio.